Habíamos quedado en el último parámetro en lo de la glucosa en orina y habíamos dicho entonces que la detección de ella depende del umbral que yo tenga para capacidad de resolver de acuerdo a la distinta población de nefronas, que unas son más capacitantes que otras en cuanto a capacidad resortiva. Bueno, la causa más común de una glicosuria, pues obviamente hay que sospechar una diabetes mellitus, y más raramente hay que sospechar un defecto en la reabsorción proximal de la glucosa, que es donde se resuelve ella, que generalmente se acompaña frecuentemente a alteraciones también de la reabsorción proximal de otras sustancias, que es lo que se llama un síndrome de Fanconi, que sería pues lo que pasaría ahí. El tercer parámetro que nosotros vamos a determinar con las cintillas es la presencia de nitritos o no. Los nitratos provenientes de la dieta son convertidos por las bacterias, generalmente gram negativos, los van a convertir en nitratos, nitritos, y después de eso los nitritos van a activar un cromógeno en las tirillas, y eso lo que va a hacer un cambio de color. Van a reaccionar y dan un cambio que lo detecta uno ahí. Puede pasar raramente que uno esté tan de malas que los enterococos generalmente dan reacciones negativas porque no convierten los nitratos en nitritos, entonces no se pueden detectar. Y sería una manera de uno tener un error. Lo mismo si tiene altas concentraciones de ácido ascorbato. Se supone que debe haber una buena retención, por lo menos, de 4 horas para que haya tenido tiempo la bacteria de convertir los nitratos en nitritos que provienen de la dieta y poderlo así detectar en el citoquímico de orina. O sea, si hay orinas que son tomadas en menos de 4 horas, usted puede tener esa infección bacteriana y no ser capaz todavía de aumentar los niveles de nitritos a nivel de la orina. Eso es importante pues como para tenerlo en cuenta. Los nitritos positivos junto con el pH urinario alcalino y la presencia de leucocituria nos hace muy factible el diagnóstico de una infección urinaria. Entonces, para nosotros es importante detectar eso. El tercer parámetro importante que nosotros vamos a detectar acá son las cetonas, los cuerpos cetónicos. Verdaderamente las tirillas, como tal, se dan las reacciones con el ácido acetoacético. Nosotros tenemos de cuerpos cetónicos, tenemos la acetona, el ácido acetoacético y el beta hidroxibutírico. La clave de la reacción es con esta. Las tirillas no reaccionan con el ácido beta hidroxibutírico y difícilmente con las cetonas. Pero bueno, pudieran dar de pronto con reacción buena con nitroprusiato, algunas cetonas pueden dar una medición ahí. ¿Por qué la determinación con las tirillas puede llevar a una subvaloración? Porque es que cuando uno empieza en la cetoacidosis diabética, los niveles de beta-hidroxibutírico son los que más están elevados. Y estos no los voy a detectar yo por la tirilla de orina. Y cuando el paciente ya está en periodo de resolución, incluso de la cetosis diabética, es que le va a salir aumentados estos y estos. Y verdaderamente es cuando le va a marcar la cetonuria en el citoquímico de orina. Y uno va a creer que el paciente en ese momento es cuando está más mal. Simplemente, pues, tener en cuenta eso, porque realmente las tirillas no van a detectar beta-hidroxibutirato como tal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Lo otro es que hay unas tirillas con capacidad, entonces bueno, cuerpo cetónico, ¿dónde lo vamos a buscar nosotros? Pues en lo que las causas de cuerpo cetónico aumentados, que son la cetoacidosis diabética. Tenemos también la cetoacidosis alcohólica y por la inanición, ¿no? Son las tres causas más comunes de acumulación de esos cuerpos cetónicos. El otro parámetro en citoquímica de orina es que yo puedo hacer reaccionar todo lo que tenga un grupo hemo, hacerlo reaccionar con la tirilla, y eso me facilita detectar a mí lo que uno dice con hematuria. Pero el problema, ¿cuál es? Usted puede tener simplemente una hemólisis intravascular, liberar la hemoglobina, superar la capacidad de pegar la hemoglobina a la aptoglobina, y el exceso de hemoglobina filtrarse en la orina y dar hemo en la orina, y no hay el glóbulo rojo ahí. Correcto, entonces eso sería, ahí nos acompañaría de eritrocitos. ¿Cómo hace uno para hacer un diagnóstico diferencial ahí? Simplemente después se fija en el microscopio para ver si hay presencia de eritrocitos o si hay cilindros eritroiditarios. Alguna pista que lo oriente de que viene de células rojas. Lo otro es que también el grupo hemo no solo está en la hemoglobina, por una hemoglobinuria, que es una posibilidad, sino una mioglobinuria, que es mioglobina en la orina, correcto. Y la mioglobina está en el músculo esteatoesquelético, una rabdomiolisis te puede dar eso, o cualquier otra causa de esto, pero la mioglobina es un cuarto del tamaño de la hemoglobina, entonces obviamente esto se va a filtrar mucho más fácil que la hemoglobina como tal. Y esta mioglobinuria pues, es detectada por la misma tirilla. Lo mismo con el de ahora, pues aquí no van a haber glóbulos rojos, lo que lo trato de confirmar con el citoquímico de orina en cuanto a su análisis ya microscópico. Entonces eso nos ayuda a nosotros a orientar eso más o menos a ese nivel. ¿Qué más vamos a encontrar en las tirillas que nos sirvan a nosotros para medir y que nosotros en un momento dado estemos ansiosos de utilizar? Podemos estar detectando, por ejemplo, bilirrubina. La bilirrubina en orina, la bilirrubina conjugada, cuando uno sale por el tracto gastrointestinal porque haya un problema obstructivo, pasa por la sangre y va a filtrarse y puede llegar a aparecer esa bilirrubina en la orina. También hay otros que detectan urobilinógeno. En caso de que haya también un problema a nivel de la excreción gastrointestinal de urobilinógeno, ese urobilinógeno va por la sangre y va a ser eliminado a nivel de la orina. Entonces ahí tenemos pues, una buena cantidad de determinaciones de parámetros que vamos a evaluar en clínica, incluso hay mismas tirillas que pueden detectar, obviamente, ya sabemos que proteinuria, pero sabiendo que la tirilla como tal solo detecta albúmina. Las tirillas no detectan otro tipo de proteínas. Entonces, en el caso de un mieloma múltiple, no van a salir representadas las cadenas ligeras de anticuerpos por la displasia sanguínea debido a los plasmocitos. En ese caso tendrías que hacer otro test como el ácido del sulfasalicílico, en el cual sí detecta cualquier presencia de las proteínas, haciéndolo comparativo con un patrón de comparación que se hace para poder determinar cuánto tengo en mi muestra contra ese patrón. Entonces el ácido sulfasalicílico sí va a detectar cualquier tipo de proteína, pero normalmente las tirillas no detectan eso, no detectan es simplemente albúmina. Entonces hay que saber expresar eso.
Las tirillas también pueden llegar a detectar, incluso pueden servirle a uno para en un momento dado, fuera de lo que habíamos visto de urobilinógeno y bilirruina, uno puede llegar y aspirar a la detección de leucocitos, que no es lo más ideal, pero sí pueden reaccionar con la esterasa de los neutrófilos y los granulocitos, y puede dar una reacción que le pueda decir a usted si hay leucocituria o no, que es otra posibilidad que pueden detectar esto. Entonces, con estos parámetros generales nosotros más o menos podemos decir que las tirillas son una guía, no es un examen definitivo, pero nos ayuda a tomar algunas determinaciones de sospechar a algunos pacientes que en un momento dado pueden estar complicados y uno orientarse más fácil hacia dónde debe seguir con esto. Las tirillas tienen una limitante que tienen que tener una expresión de proteínas de 300 a 500 miligramos por día. Eso es una cantidad alta y nos indicaría que es un examen que verdaderamente no es muy sensible y sería un limitante en cuanto a sensibilidad. Ya hay unas tirillas que son más, han bregado a detectar niveles más pequeños de proteinuria, por ejemplo, porque las tirillas, como dijimos, necesitan para quedar por lo menos para proteínas en orina, que es positivo 300 y 500 miligramos día. Eso es muy grande. Y nosotros, con la excreción de albúmina normal, en 24 horas, que es el menos de 20 miligramos día, esto es lo menor de albúmina, con esto no lo vamos a detectar. Entonces, esto es menos de 20, pero si yo tengo, por ejemplo, de 30 a 300 miligramos, esto no me lo va a coger la tirilla en un día. Eso es lo que llamamos microalbuminuria. Y esto es de muy buen signo pronóstico porque si lo cojo en un diabético o en un hipertenso me sirve como marcador temprano de que el paciente va a tener, todavía se le puede alterar bastante el curso de la enfermedad haciendo ciertos controles sobre ciertos factores en la enfermedad. Cuando uno ya está con una macroalbuminuria, como diría esto, los pacientes no tienen mucho por qué ofrecerse, ya es más difícil.